Puede sentarse mi hermano y puede tomar su asiento. Así que se presentaron, dice la palabra de Dios, aquí mis hermanos, unos fariseos, dice la escritura, ¿verdad? Y le hicieron una pregunta al Señor. Y la pregunta que le hicieron fue por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Fue lo que la pregunta que le hicieron al Señor. Y el Señor le contesta con otra pregunta, ¿verdad? ¿Y por qué vosotros, le dice el Señor, ¿verdad? ¿Por qué vosotros también, dice, quebrantáis el mandamiento de nuestros, por vuestra tradición? Y luego dice, porque Dios mandó, diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera, dice, irreversiblemente. Fíjate qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es cuando el hijo o la hija maldice al papá o a la mamá. Es reo ya de muerte, dice el Señor, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Si se arrepiente y pide perdón, pues, lógicamente, hermanos, tiene la oportunidad de librarse. Pero si no, dice allá en el libro de Proverbios, dice, los cuervos de la cañada los saquen y los devoren los hijos del águila, dice. Ahí es lo que dice Proverbios, mis hermanos, capítulo 30, versículos 17 y 18, nos habla acerca de eso. Los cuervos son los demonios, hermanos, que lo van a sacar y lo van a llevar a cabo y los van a matar. El águila es el animal más fuerte, o sea, va a venir un problema más fuerte para ese hombre, para esa mujer que maldijo a su padre o a su madre. Y dice la Biblia que va a morir, ¿qué? Irreversiblemente. Así que Satanás tendrá algo que hacer en contra de ese hijo, en contra de esa hija. Pero el tema principal no era ese. El tema principal era que los fariseos iban siguiendo las tradiciones ¿de quién? De los hombres, dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la habían excluido. La palabra de Dios no la vivían, no la practicaban, la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor trata de entendernos, o de darnos a entender. Que, hermanos, si la tradición no concuerda con la palabra de Dios, si ponemos más atención nosotros a la tradición o a las enseñanzas de los hombres, pero no concuerda con la palabra de Dios, entonces tenemos que desechar lo que viene siendo la enseñanza de los hombres, porque no concuerda con la bendita palabra de Dios. Y esto es lo que estaban haciendo los ancianos, ¿verdad? Ponían tradiciones de tal manera que dice la palabra de Dios. Hermanos, hay escritos que dicen que aun cuando la gente escupía y hacía lodo, porque corría la saliva y hacía lodo, dicen que ya era pecado, ¿verdad? Eso es lo que ellos, hasta ese extremo llegaban. Y no puedes caminar más de medio kilómetro, puedes caminar 500 metros, o 400 metros, 450, pero no puedes llegar a 500 metros. ¿Por qué? Porque ya es pecado. Eso ya es pecado, ¿no? Entonces, todo eso habían traído los ancianos y lo habían puesto ellos. Y habían muchas tradiciones y se basaban más en las tradiciones de los hombres que en la bendita palabra de Dios. Y la palabra de Dios los confronta claramente el Señor aquí, ¿verdad? Así que el Señor Jesús, en este capítulo, óigalo bien, Cristo que nos muestra ¿cuál es la fuente de autoridad para nosotros? ¿Qué es la fuente para usted, hermano? De autoridad. ¿Qué es la fuente de autoridad para usted? Diga, la palabra. Esa es la fuente de autoridad para usted y para mí también, hermanos. Sin la palabra, hermanos, nosotros no podemos agradar a Dios. Y tampoco podemos ser descalificados por parte del Señor. Porque Él lo dijo claramente, dice, ¿qué le dijo? Toda planta que mi Padre no plantó, ¿será qué? ¿Por qué? Porque se ofendieron, dice la Escritura, la palabra de Dios, ¿verdad? Le vinieron a decir, oye, lo que usted dijo, Señor, se ofendieron los fariseos. ¿Y qué dijo el Señor? Déjalos. ¿Son qué? ¿Guías de qué? De ciegos, dice. Y si alguien guía a un ciego y otro ciego, ¿qué va a pasar? Exactamente, ¿por qué? Porque ellos lo estaban guiando ¿a dónde? A las tradiciones ¿de quién? De los hombres, ¿verdad? A las tradiciones de los hombres lo estaban guiando ¿quiénes? Los fariseos, y estaban enseñando más acerca de las tradiciones que la bendita palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios debe ser nuestra fuente ¿de qué?
de autoridad. ¿Qué debe ser la palabra de Dios? Dígalo. Nuestra fuente ¿de qué? De autoridad, mis hermanos. Entonces usted tiene que venir siempre a la palabra de Dios, mi hermano y mi hermana. Y la palabra de Dios a la gente que camina de esa forma, pues lógicamente, ¿qué hace? Ofende o lastima la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente no quiere cambiar su sistema de vida. Y se le hace más fácil decir, es que yo también voy a la iglesia, yo también guardo el sábado, yo me guardo de ciertas comidas, ¿verdad? Pero en realidad no es la enseñanza principal eso, mi hermano, mi hermana, ¿verdad? El sábado, pues mis hermanos, claramente quedó ya establecido en Colosenses capítulo 2, versículo 15, 16, 17, habla acerca que dice que nadie nos acuse por cuanto comidas, días de fiestas o días de ¿qué? De reposo. Que nadie porque ya Cristo pagó ¿por quién? Por ti. Entonces, ¿cuál es la fuente de autoridad? La palabra de Dios. ¿Qué hizo Jesús? No anuló la ley, pero sí la cumplió. ¿Pero la cumplió por quién? Diga por mí. Por mí. Por usted y por mí la cumplió el Señor Jesucristo. Entonces nosotros, hermanos, por eso, hoy en este tiempo, en este momento, Dios nos dice que nos guiamos más por su palabra, por el mandamiento del Señor Jesucristo. Es lo que tenemos de que guiarnos tanto usted como yo. Así que el Señor dijo, la verdadera contaminación, dice, ¿de dónde proviene? Del corazón, dice. No de lo que tú comes, dice, sino de qué? De tu corazón. Esa es la verdadera contaminación que hay en el ser humano, ¿verdad? Ahí está ¿qué? La contaminación moral y la contaminación espiritual. Espiritualmente hoy se habían contaminado los fariseos. Y hermanos, eran ¿qué? Guías de ciegos. Y era una planta, hermanos, que iban a ser ¿qué? Desarraigadas. Esa planta no iba a permanecer ni iba a durar. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabemos nosotros que vamos caminando correctamente, mi hermano? Cuando la palabra de Dios usted la acepta y no se siente ofendido por la palabra de Dios. Hay gente que se siente ofendido y lastimado por la palabra de Dios. Y más cuando dicen, es que pura pedrada me tiró el pastor. En la pura nuca me pegó, dice, ¿verdad? Me dejó todo trastabillando el pastor, ¿verdad? Pero hermano, ¿por qué? Porque te estás ofendiendo. Porque no eres una planta que el Padre está tratando de ¿qué? De bendecirte en tu vida. En lugar de reflexionar, dice, yo creo que sí tienes razón. Estoy viviendo mal. Estoy haciendo las cosas a mi forma, a mi manera. Es la palabra de Dios que me está exhortando. Es la palabra de Dios que me está diciendo. No es el hombre, es Dios el que me está hablando, el que me está diciendo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Humildemente, Señor, sí, tienes razón. Pido perdón, Señor. Me regreso a ti, Señor. Me vuelvo a ti. Entonces, pero si te ofendes, y el Señor lo hizo, ¿qué? Deliberadamente, ¿verdad? Y en este capítulo, hermanos, si usted lee la otra parte del capítulo 15, también el Señor ofendió a la mujer sirofenicia. ¿Qué le dijo? ¿No está bien tomar el qué? El pan de los hijos y darle ¿quién? A los perrillos, le dijo el Señor. No está bien, dijo. Pues cualquiera de nosotros que nos viéramos ¿qué? ¿Verdad? Pero ¿qué hizo ella? Se humilló más. ¿Verdad? En lugar de ofenderse, ¿qué hizo? Se humilló más. ¿Qué dijo? Sí, Señor, pero aún dice, los perrillos comen ¿de qué? Que caen de sus amos, dijo. ¿Y qué dijo el Señor? Oh mujer, ¿qué? Hágase contigo como tú has pedido. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El que se humilla será enaltecido. Y el que se enaltece, así estaban los fariseos enaltecidos, mis hermanos. ¿Verdad? Y ellos pensaban que tenían toda la razón y que ellos podían hacer como ellos quieran. Pero lo más fácil para ellos era seguir ¿qué? Las tradiciones ¿de quién? De los hombres, de los hombres, como dijo el Señor. Así que le dice el Señor, hipócritas, y fíjese cómo lo llamó, es duro. Hipócritas, le dijo, bien profetizó sobre vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres, que vienen siendo ¿qué? Las tradiciones de los ancianos. Eran tradiciones, pero no estaban ¿qué? Plasmadas en la palabra de Dios, sino que ellos habían hecho sus tradiciones y de esa forma el pueblo se estaba guiando en los tiempos del Señor Jesucristo.
Y esto es lo que trataba de enseñar el Señor Jesús, que los creyentes y los cristianos, la autoridad suprema para nosotros los cristianos es la palabra de Dios. La autoridad suprema, hermanos, es la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es una fuente de vida, es una fuente, hermanos, de poder, de autoridad. La palabra de Dios es una fuente de luz. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar tu palabra. Y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es lo que es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene que ser expuesta. Qué tremendo, decían ayer los hermanos que fueron a repartir folletos. Hermanos, está la ciudad completa llena de ¿qué? Llena de puntos y llena de ¿qué? De tiraderos. Y no hay problema. Pero tú así repartes algo que les puede ayudar espiritualmente, que puede levantar el caído. Y entonces, ¿qué hay qué? Hay oposición. Ya lo te quieren multar o te quieren meter a la cárcel. Hermanos, y aquellos que están envenenando, contaminando toda la ciudad, hermanos, no hay problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay billete. Y eso es lo más triste, mis hermanos, que así está el mundo, que así se encuentra el mundo. Lo más triste es eso, mi hermano, mi hermana. Pueden andar, hay miles, hermanos, de expendio de cerveza, de la que tú quieras hay aquí, hermanos. Hay 8 que la venden. ¿Y cuántos centros aquí en Nogales, cuántos no hay? Hay varios, hermanos. Y no hay problema. Puedes tirar la cerveza, puedes tirar los botes donde sea. Y no hay problema. Pero si repartas un folleto y la gente, hermanos, y el policía o la persona que dice, hey, mira el cochinero que está haciendo, por un folleto. Tal vez uno lo tiró, pero 5 sí la recibieron. Y 5 sí lo guardaron para meditar en él, mi hermano, mi hermano. Y esos 5, tal vez 1 o 2, va a reflexionar en su vida. Y va a reconocer que necesita la bendición, que necesita de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Dice el versículo ahí, mi hermano, número 10. Y llamando a la multitud les dijo, ¿oír y qué? Y entender. Tenemos que aprender a oír la palabra de Dios y qué? Y entender la palabra de Dios, mi hermano. Oír y entender fue la palabra que el Señor le dijo, ¿verdad? Así que Dios no solo quería o quiere que nosotros escuchemos, sino más bien que podamos entender la palabra de Dios. Porque si la entendemos es como va a producir ¿qué? Fruto en nuestra vida, mi hermano, mi hermano. Así que, ¿qué hace ciertas religiones, mis hermanos? Pues ciertas religiones, mis hermanos, dan ¿qué? Más énfasis en lo externo que en lo interno. No puedes comer esta comida, no puedes comer aquello, no puedes comer aquello, ¿verdad? El día sábado no debes de hacer absolutamente nada. Dan más énfasis a lo externo que a lo interno. Y el Señor dijo claramente, no es el problema lo externo, sino que lo interno. Tu problema es tu corazón, dijo el Señor, ¿verdad? Así que van siguiendo ritos, hermanos, y a la vez van siguiendo ritos religiosos y de alimento. Así es como está manejándose hoy en día la sociedad. Y la mayoría de las religiones, mis hermanos, tenemos que regirnos por la bendita palabra de Dios, y lo que la palabra de Dios nos dice es lo que debemos de ¿qué? De practicar. Así que nuestra batalla, hermanos, no es contra tu hermano, contra tu esposa, contra tus hijos. La batalla tuya que tú tienes no es contra tus familiares. La batalla principal es con tu corazón. Es adentro de nuestras vidas. Esa es la batalla principal. Así que el Señor nos dice ahí, dame Lucas 6:45, por favor. Ahí, Samuel. ¿Qué nos dice Lucas 6:45, mi hermano y mi hermana? El hombre dice, bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo.
porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, el problema es, dice, el problema es lo interno. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay cosas buenas o hay cosas malas? Tu forma de ver las cosas, tu forma de platicar, tu forma de hablar, va a calificar qué tipo de corazón tú tienes. Si tienes un corazón bueno o si tienes un corazón malo. Tus acciones van a dar cuenta, dice, no tu apariencia externa, sino tus acciones van a dar cuentas qué es lo que hay en tu corazón, dice. Y qué es lo que te está descalificando delante de la presencia del Padre Celestial. Y por lo tanto, dice el Señor, ¿verdad? Eso es el problema de mucha gente. Así que, ¿cómo podremos nosotros conocer a una persona? Pues mirando las acciones, dice el Señor, puedes ver las acciones y escuchar lo que dice. Si su enfoque, mi hermano, si es grosero, dice, si es obsceno, es inmoral ese hombre, dice, pues tiene un corazón malo. Hay un corazón malo ahí, dice el Señor, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y del corazón, ¿qué dice? Salen los ¿qué? Los adulterios, las fornicaciones, las lascivias y toda clase de homicidios y de maldad, dice, del corazón. Así que todo lo que tú hagas, tus acciones van a revelar por tus acciones lo que hay en tu corazón. Y en tu corazón te vas a dar cuenta si realmente agradas al Padre o eres una planta que el Padre no plantó, es lo que trata de decir el Señor, ¿verdad? Así que, pero si por otro lado, tú eres una persona amable, que animas, hermanos, que eres educada, que tienes un corazón, mis hermanos, para ayudar, para bendecir, para levantar al caído, para darle aliento al que no tiene aliento, para darle fuerzas al que no tiene fuerzas. Por otro lado, tus acciones están revelando lo que hay en ¿dónde? En tu corazón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Cambiar el corazón. ¿Qué le dice el Señor allá en Jeremías? Dame, hijo mío, tú, y miren tus ojos por mi ley. Aprende la palabra de Dios, cómo tener un corazón agradable, un corazón lleno de fe, de esperanza. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Porque el que cambia el corazón es Cristo, hermanos, pero es a través de ¿qué? Dígalo, a través de la palabra. Porque si no la leemos, no la estudiamos, no la meditamos, pues el corazón no va a cambiar, mi hermano, mi hermana, ¿verdad? Tenemos que leerla, estudiarla, meditarla, practicar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el corazón sea cambiado, transformado y sea nuestra vida cambiada. ¿Por qué? Diga, ¿por qué? Porque todos traemos el pecado original, hermanos. Todos, hermanos. Aún el bebé, hermanos, que acaba de nacer, trae el pecado original. Dijo el rey David, porque en maldad fui ¿qué? Concebido. ¿Verdad? En maldad, ya había maldad en sus padres. Y en esa maldad fue concebido ¿quién? El rey David. Purifícame, Señor, límpiame. Cambia mi vida, cambia mi corazón, le comienza a decir, ¿verdad? Y, hermanos, ese es el problema que tenemos. El problema es que cuando nosotros no queremos cambiar nuestro corazón, buscamos muchos problemas y muchas excusas, cada uno de nosotros. Así que, otros son ¿qué? Estafadores. Muchos te pueden engañar, hermanos, que tienen un buen corazón, ¿verdad? Pero tarde o temprano te vas a dar cuenta que realmente no tienes un buen corazón. Es como el muchacho que quiere conquistar a la muchacha. Le ofrece la luna, las estrellas. Si fuera astronauta, si fuera hasta la luna y te traería una rosa de la luna. ¿Verdad? Y si fuera marinero, me metería lo más profundo y te traería la perla más hermosa, la más bella. Y hermanos, y resulta que se casaron y ahí sacó lo que había y qué en su corazón, ¿verdad? No era nada lo que él le decía a la pobre muchacha, pero tenía un deseo solamente conquistarle. Esos son ¿qué? Diga, estafadores. Son estafadores, mis hermanos, los que no viven y no cumplen su palabra. Así que Dios dice que Él no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, tarde o temprano, hablará la boca, mis hermanos. Mis acciones van a dar cuenta si realmente soy un verdadero creyente
y soy una planta que el Padre me ha sembrado, ¿verdad? Pero toda planta que el Padre no sembró va a ser ¿qué? Desarraigada. ¿Estos eran qué? Los maestros de la ley. Estos eran los que enseñaban la palabra de Dios, supuestamente, entre comillas, pero no enseñaban la palabra, enseñaban ¿qué? Tradiciones de ¿quién? De hombres. La palabra de Dios no la enseñaban, hermanos. Entonces, ¿qué hace la palabra? En veces ofende, en veces lastima la palabra de Dios, hermanos. En veces no nos deja en paz la palabra de Dios, porque tiene el fin de transformar, cambiar la palabra de Dios, cambiar nuestros malos hábitos y nuestras malas acciones, es lo que tiene la palabra de Dios. Así que, mi hermano, significa, hablarán que conforme a sus inclinaciones. El hombre va a hablar conforme a su inclinación o afecto. Así que el problema está en cada uno de nosotros. Vaya conmigo a Santiago, capítulo 14, mi hermano. Perdón, 1:14. Allá, capítulo 1, versículo 14. Pero vamos a ver desde el 12. Dice, bienaventurado que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios da, dice, y promete a todos los que le aman. Cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de vosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, lo que hay en nuestro corazón, en nuestra ¿qué? Concupiscencia. Así que Satanás sabe, hermanos, y se ha dado cuenta qué es lo que gobierna nuestro corazón o qué es lo que está sembrado en nuestro corazón. Y en nuestro corazón, ¿qué hace? Tratar de ¿qué? De seducirnos, de atraernos carnalmente. ¿Por qué? Porque eso está en nuestro corazón. Tal vez unos tienen una cosa, otros tienen otra cosa, mis hermanos, y es lo más palpable que Satanás mira en tu vida o en mi vida. ¿Y qué trata? De seducirme, de atraerme, poniéndome una tentación, dice la palabra de Dios, porque eso es lo que hay, ¿dónde? En mi corazón. Por eso el Señor que dice, hijo mío, dame tu corazón, dice el Señor, ¿verdad? Dios quiere cambiar nuestro corazón, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, la quiere cambiar el Señor, mis hermanos. Y luego dice, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido, los deseos que hay en el corazón. Luego dice, entonces la concupiscencia, después que ha sido concebida, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a muerte. Amados hermanos, no se equivoquen, no es rey, es lo que dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de quién? De lo alto. Entonces, hermanos, si la tentación tiene que ver con la carne y con lo mundano, eso no es de Dios. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? De Dios. Pero si viene la tentación o el deseo de hacer cosas buenas, eso sí viene de Dios. Usted tiene que tener discernimiento en la palabra de Dios, y eso es lo que dijo el Señor, entender la palabra de Dios. No solamente la escuchen, sino la oigan también. Óiganla y entiéndenla. Entiendan la palabra de Dios, dice el Señor, ¿verdad? Y es lo que le estaba diciendo a los fariseos en aquel tiempo, pero también a los discípulos. Y vinieron los discípulos y le dijeron, Señor, pues enséñanos qué quiere decir esa parábola a veces. ¿Y qué les contestó el Señor? ¿También vosotros estáis sin qué? Sin entendimiento, dijo el Señor. ¿Cómo es posible que tampoco lo entiendan? Oyen, pero no entienden. Fue lo que dijo primero el Señor. Y ahora ellos vinieron y le preguntaron, enséñanos qué quiere decir todo eso. Y ustedes también están sin entendimiento. Dicen, todo lo que entra, pues se va al estómago y después ya lo desechas, dijo el Señor, ¿verdad? Pero el comer con las manos no contamina al hombre. Sino que, ¿qué es lo que contamina al hombre, hijo? ¿Lo que hay dónde? Eso es lo que contamina al hombre. Es lo que contamina al ser humano. Por eso la palabra de Dios nos dice, no te juntes ¿con quién? Con el malvado. No hagas las cosas que ellos hacen. ¿Por qué? Porque te va a contaminar. Y te va a hacer que tú hagas cosas que realmente tú no querías hacerlas, ahora las vas a practicar. Porque él tiene ese problema, ese hombre perverso, malvado. Esa persona que vive de acuerdo a las cosas mundanas o carnales. Si tú te juntas con esa persona te va a contaminar.
Más si eres un creyente muy débil, hermanos, en la fe. Si eres un creyente que no has crecido, no has madurado en la fe, esa persona te va a contaminar. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué le dijo el Señor a Timoteo? ¿Huye de qué? ¿De las pasiones qué? Huye, le dijo, ¿verdad? De las pasiones juveniles. O sea, sal corriendo. Toma el ejemplo de José cuando salió corriendo, dice, cuando fue tentado por la mujer de Potifar. Sal corriendo de ahí, tú, Timoteo, le dijo. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Porque si no sales de ahí, hermanos, el pecado te va a seducir y te va a traer ese pecado. Entonces la concupiscencia que estaba existiendo también en el corazón de Timoteo. Como un joven, ¿verdad? Un joven que quería experimentar ciertos deseos inmorales, mi hermano, mi hermana. Pero Timoteo tenía que guardarse ¿en qué? En pureza, en santidad. ¿Hasta cuándo? Hasta su matrimonio. No tenía que entregar su cuerpo, Timoteo, aunque fuera la mujer más bella, la reina Esther o la reina fulana. No tenía que hacer eso, Timoteo, porque era un hombre escogido para el Señor. Usted y yo somos hombres y mujeres escogidas para el Señor, mi hermano, mi hermana. ¿Y debemos de qué? ¿De guardar qué? Nuestro corazón, mi hermano, mi hermana. Debemos de guardar. Déjame Proverbios 4:23, mi hermano. Dice ahí, Proverbios 4:23, por favor, mijo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fíjese cómo dice el contexto de Proverbios, mi hermano. 4:23. Y lo vamos a leer este proverbio porque yo quiero que usted quede bien, pero bien claro lo que Dios quiere y anhela de cada uno de nosotros. Dice así. Le voy a empezar a leer desde el versículo número 20. Hijo mío, a estar atento ¿a qué? A mis palabras, a la Biblia, ¿verdad? No invaliden la Biblia por tradición, dijo el Señor. Tienen que practicar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. No se aparten de sus oídos, guarda en medio de tu corazón. Guarda la palabra en medio de que tus oídos no se aparten de la palabra. Ven y oye, escucha, pon atención, dice el Señor. Porque es vida a los que la hallan y medicina, ¿para qué? Para todo tu cuerpo. Te va a sanar la palabra, te va a liberar la palabra. Te va a quitar los males, tanto espirituales como también físicos que hay en tu vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida. Aparta de ti la perversidad, la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Entonces, ¿qué tenemos que luchar? Fíjese, ¿cómo afecta? ¿Afecta qué? La boca y los labios. Porque empiezas a hablar, ¿qué? Malvadas palabras, hermanos. Palabras groseras, palabras hirientes, palabras de maldición. Por eso dice, el pecado que hay en ti no solamente te afecta en tu corazón y afecta a otros, te afecta a ti mismo porque ahora estás hablando, estás utilizando la boca en lugar de bendecir a Dios, ahora estás maldiciendo. Y por una boca no puede salir bendición y maldición, dice, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué más afecta? El oído, dice, tus ojos mirarán lo recto, dice, y dirigirás tus párpados hacia lo que tienen delante. Examina la senda de tus pies, de todo tu camino sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta de ti, de tu pie, el mal. Entonces no vayas por esos caminos, por esa vereda donde está la maldad, la iniquidad. No te acerques donde están los tiraderos, mi hermano, mi hermana. En cuanto vuelas de que están quemando las patas al diablo, pues tu corazón se va a estremecer y va a ir corriendo, mi hermano. ¿Verdad? No te acerques, dice el Señor, ¿verdad? Aparta tu pie del ¿qué? Del mal. Aléjate de ahí, dice el Señor, sal corriendo de ahí. Ese es el ejemplo que nos da Proverbios, mi hermano, mi hermana. Así que lo que vivimos nosotros en conciencia, ¿eso qué? Tendrá consecuencias, mis hermanos, tarde o temprano. Aunque tú te detengas un poco, pero tarde o temprano va a salir el mal en nuestras vidas. Así que tal vez en la edad adulta, en la edad de la adolescencia, o tal vez mi hermano, ya como una persona viejita, como mi hermano Pancho, ¿verdad? Como el hermano Alfredo, el hermano Ramiro, ¿verdad? El hermano Juan. Y el más chamaco de todos ellos soy yo, mi hermano, ¿verdad? Más o menos casi les llevo ya
casi me los alcanza, me falta todavía una década para alcanzarlos a todos ellos. Muy bien, hermanos. Así que, ¿qué pide Dios? Hermanos, que guardemos, ¿qué? El corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Mi hermano, porque de él emana la justicia. Y el Señor ya nos dice por qué. Porque del corazón salen todas esas maldades y perversidades de tu corazón. Y luego sigue diciendo, fíjense lo que sucedió en el libro de Eclesiastés. Vaya conmigo más adelantito, Ezequiel. Capítulo 36, mi hermano. Vamos a leer versículo 26, pero vamos a leer arribita. Este tiempo, hermanos, el pueblo estaba en cautividad. Y Ezequiel les habla acerca de que lo que quiere hacer Dios. Y los había castigado Dios al pueblo, y los había mandado, mis hermanos, a Babilonia por 70 años como una disciplina para Israel. Y, hermanos, lógicamente, el pueblo no estaba muy contento porque Dios los había mandado, ¿verdad? Pero no quisieron ellos entregar y someterse y sujetarse a la voluntad de Dios. No quiso Israel. Y como es el pueblo escogido por Dios, es la niña de los ojos de Dios, hermanos, Dios por ningún motivo los iba a dejar, ¿qué? Sin disciplina. Y sin corrección, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice el versículo número 25, del 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Está hablando el Señor acerca del pueblo. Ya estaban en donde, en Babilonia el pueblo. Y luego dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardando mis preceptos, y lo pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que el di a vuestros padres, y a vosotros me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. ¿Qué seré yo? Dice, vuestro Dios. Entonces, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué quería hacer el pueblo? Transformarlo, cambiarlo, liberar al pueblo. No solamente de los babilonios, de lo que había, ¿dónde? En su corazón. ¿Cómo lo describe? Un corazón duro, un corazón de piedra, dice la palabra de Dios. No oían, no escuchaban, no practicaban los mandamientos, los preceptos, la ley de Dios, hermanos. La palabra de Dios no practicaban. Decían que eran pueblo de Dios, decían que honraban a Dios, pero tenían ¿qué? Idolatría. Eran desobedientes, eran rebeldes en contra de la palabra de Dios y no la vivían, no practicaban la palabra de Dios. Y por lo tanto el Señor se cansó con el pueblo, lo toleró muchos años al pueblo de Israel. Y un día el Señor, ¿qué hizo? Mandó a Babilonia y ¡fum! Que los llevaran cautivos 70 años a ver si así entendía el pueblo, hermanos. Y cuando Dios habló por promedio del profeta Ezequiel, le dice, los voy a volver a volver. Pero necesito ¿qué? Limpiar su corazón. Amén. Necesito purificar sus vidas, dijo el Señor, ¿verdad? Y luego, ¿qué más voy a hacer? Dijo, voy a enviar ¿qué? Mi Santo Espíritu, dice sobre todos. ¿Cuándo lo envió el Espíritu Santo? Diga, en el día del Pentecostés. Y no solamente para los judíos, sino también ¿para quién? Para nosotros, hermanos. Para nosotros los gentiles, mi hermano y mi hermana. Envió el Señor su Santo Espíritu, mi hermano. Y envió su palabra. Y nos las puso más fácil el Señor que a los judíos, hermanos. Los judíos solamente tenían que obedecer la ley, era la quinta dispensación. Pero nosotros estamos en la sexta dispensación, que es la gracia. Hoy nos las puso más fácil el Señor, mis hermanos. Y aún así que batallamos. Aún así no nos queremos esforzar. Aún así no queremos, hermanos, confiar en el Señor Jesucristo. Y nos la puso tan facilita el Señor, mi hermano y mi hermana, porque la ley era tremenda. Si usted no iba los días sábados, si usted no cumplía, mi hermano, era desarraigado del pueblo, era sacado del pueblo, te echaban del lugar donde vivías. Ya sea, mis hermanos, pues en la tribu. Y cada quien tenía su territorio, entonces ya no podemos pertenecer aquí, vámonos para afuera. Y es lo que hacían. Era dura la ley, hermanos. Y nosotros tenemos más fácil.
Nos permite Dios tantas cosas, hermanos. Y en veces caemos, ¿qué dijo el Señor? Pero si ven y reconcíliate, pide perdón, es todo lo que tienes que hacer, levántate, entiende, dice el Señor. No solamente oigas, debes entender la palabra de Dios, debes practicar, debes vivir la palabra de Dios. Es lo que dice el Señor, mis hermanos y mis hermanas. Hebreos 8:10, dámelo por favor, Samuel. Ahí donde el Señor comenzó a escribir las leyes en nuestros corazones, mis hermanos. Capítulo 8, versículo 10. De Hebreos. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes de ellos y sobre sus corazones les escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, dice la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, y el antiguo pacto, más adelante lo que nos dice, el antiguo pacto el Señor lo iba a quitar para establecer un nuevo pacto, dice la palabra de Dios. Y ese nuevo pacto, mi hermano, mi hermana, lo iba a establecer, dice el versículo número 13. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que está por viejo se establece, dice, y se envejece. ¿Está próximo a qué? O sea, la ley del Antiguo Testamento. Porque ahora estamos en un nuevo pacto. Por eso cada 2 meses, ¿qué se hace aquí? ¿Qué se recuerda? El pacto que tenemos a través del Hijo de Dios. Este es el nuevo pacto que haré con ustedes. Mi sangre, dice, es el nuevo pacto. El que esté bajo la sangre del Hijo de Dios, hermanos, no habrá muerte espiritual, no habrá, hermanos, condenación, no habrá demonios que los puedan vencer a ustedes, porque están en el nuevo pacto. Ahora, si usted da lugar al diablo, es otra cosa. Si usted le da lugar a la carne, es otra cosa. Pero usted tiene la promesa que mientras usted se mantenga en el nuevo pacto, Satanás no puede hacer absolutamente nada. Dice el capítulo 8 del libro de Hebreos, que somos más que ¿qué? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque estamos en un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, hermanos, nos libera de tantas cosas, mis hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Diga, agradecidos. Debemos de ser agradecidos nosotros como hijos de Dios, mis hermanos, e hijas de Dios. Fíjense lo que sucedió en 2 de Crónicas 16. Dame 2 de Crónicas 16. Aquí está el punto, estaba aquí el rey Asa. Él era el rey de ¿qué? De Judá. Y este rey Asa hizo una alianza con Ben-Hadad. Ben-Hadad era el rey de Asiria. Hizo una alianza con el rey de Asiria, Ben-Hadad. Y este venía a conquistar. Ya había conquistado la tierra, hermanos, digamos, del norte. Recuerde que se dividió en 2 partes, el sur y el norte. Y la capital del norte era, ¿cuál era? ¿No se acuerdan? Donde encontró el Señor una mujer en el agua, que era Samaria. Era Samaria la capital del reino del norte. Y la capital del reino del sur era Judá. Era Jerusalén, la ciudad, ¿verdad? Pero la capital era Judá. Y ahí nomás quedaron 2 tribus. Y al norte quedaron 10 tribus. Y este rey ya había conquistado el reino del norte. Pero ¿qué hizo? ¿verdad? Asa. ¿Qué hizo Asa? Asa hizo algo que no tenía que haber hecho. Dice el versículo número 1. Y en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejarla salir ni entrar en ninguno. Dice, al rey Asa, rey de Judá, a ninguno, dice, llegó a ese rey y la rodeó. No puede entrar nadie ni puede salir, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Asa? Fíjese lo que hizo. 2. Entonces sacó de Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haya entre nosotros ¿qué?
alianza y se alió con él. Pero sacó, dice la palabra de Dios, de la casa de Jehová la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová. Mal hecho, ¿eh? No tenía que haber tomado eso Asa. Y mucho menos para hacer una alianza con un rey pagano. Es lo que hizo Asa. Y vino el profeta, o el vidente, dice la palabra de Dios, versículo 7. En aquel tiempo vino el vidente Anaí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová, tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Él podía haberlo destruido, podía haberlo matado, dice. Los etíopes, y hace la ilusión de cómo ellos ganaron una victoria. Los etíopes y los libios, que eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente a caballo, con todo porque te apoyaste ¿en quién? Jehová. Y este los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová, ¿qué hacen? Contemplan toda la tierra para mostrar su poder. ¿A favor de quién? De los que tienen corazón perfecto, rectos delante de Dios. Y a esos Dios los va a bendecir, dice. A esos hombres y a esas mujeres los va a bendecir. Pero los que buscan otros medios carnales, mundanos, dice, Dios los va a tener por un lado. Dios no los va a bendecir ese hombre o esa mujer. Dios no los va a socorrer. Dios no los va a liberar. Ahora, muchas veces nosotros nos hemos apoyado en Dios, pero hay que ser sinceros. Muchas veces tampoco no nos hemos apoyado en Dios. Y ahí es donde tenemos que pedir perdón nosotros, hermanos. Estamos luchando en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios caminos, mi hermano y mi hermana. Y eso no trae bendición para nuestras vidas, mi hermano. ¿Qué tenemos que buscar? Al Señor. ¿Qué dijo el Señor? ¿Que debes de qué? De tocar. ¿Y debes de qué? De pedir, mi hermano. ¿Y debes de qué? De buscar. Porque el que busca, encuentra. El que pide, se le abre. O el que toca, se le abre, ¿verdad? Y el que pide, se le va a dar. Es lo que dijo el Señor. Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, contimás vuestro Padre dará cosas buenas. ¿A quién? A quien se lo pida. Pero tiene que hacer ¿qué? Tenemos que tener un corazón recto. Aquí lo dice perfecto, ¿verdad? Pero tiene que tener un corazón recto, mi hermano y mi hermana. Dice perfecto para con él. Y luego que le dijo, locamente ¿qué? Has hecho. Porque de aquí en adelante ¿qué habrá más qué? Más guerra en contra de ti. Fíjese, hermano, cuando nos equivocamos y Dios te deja y que hagas tu vida. Y dijo el Señor, lo siento, pero no puedo meter las manos ahí. Hasta que no vengas y te reconcilies conmigo. Hasta que no vengas y pidas perdón. Y eso porque está Cristo intercediendo por nosotros, hermanos. Él es el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero Satanás está con las manos así, mire. Déjalo. No te arrepientas, no pidas perdón. No te humilles. No. Ignóralos. Ignóralos, no les hagas caso. Sigue viviendo tu vida. De todos modos, Dios ya no te va a escuchar. Lo que hiciste fue muy malo, muy perverso. Dios no te va a ayudar, no te va a escuchar. Hermanos, vence esa tentación. No vas a salir de ese hoyo. Vas a estar esclavizado por toda tu vida en ese hoyo. Hermanos, deseche esa palabra del diablo. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿dónde desciende? Aquí está la palabra, hermanos. Dios te dice y Dios lo va a hacer. Ven en fe y confiesa tu pecado y libérate, hermano, de ese problema que estás viviendo. Confía en el Señor y Él lo hará. Confía en Él. Bienaventurado el que no pierda su fe en mí. Es lo que dijo el Señor. Así que, mis hermanos, vamos a ver qué dice Jeremías, por favor, 17:9, por favor, Samuel. Jeremías 17:9, por favor. Ahí le dejé una lista, el hermano Tachón, no sé si te la dio, a lo mejor la tiró.
¿Qué es el corazón? Más que todas, ¿quién lo conocerá, verdad? Hermanos, nos da mucha sorpresa el corazón, ¿verdad? Y hermanos, realmente tarde o temprano se revela lo que hay ahí en el corazón. Por eso debemos estar, ¿qué? Conscientes, hermanos, de que todos los días necesitamos crucificar nuestra carne, nuestros deseos, y todos los días necesitamos morir en Cristo Jesús, hermanos. Todos los días, mis hermanos. No es solamente que venga y que el pastor ore por usted, qué bueno que el pastor lo haga, pero ahora usted tiene que retomar esa lucha personalmente y todos los días, Señor, reconozco que soy una persona débil, Señor, en esta área. Reconozco que hay cosas ocultas. Por eso decía el rey David, líbrame de los pecados ocultos, ¿verdad? Aquellos que todavía no se han manifestado, pero que están ahí, Señor. Líbrame, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que decirle? Señor, líbrame. Porque no sé qué es lo que me vaya mi corazón el día de mañana a seducirme y atraerme para cometer una barbaridad. Líbrame, Señor. Hermanos, tenemos que ser honestos delante de Dios. Y el Señor dijo, toma tu cruz cada día y muere cada día. Crucifica tu área, tu carne, crucifícala. Y debemos estar conscientes que necesitamos esa gracia de parte de Dios, mi hermano, mi hermano. Así que el corazón malvado, fíjese cómo es. El corazón malvado tuerce los hechos, es engañoso, miente, no asume responsabilidades, no quiere responsabilidades, es el corazón engañoso, malvado. Niega la realidad, inventa historias y ocultan información, el corazón malvado, engañoso. También, mis hermanos, el corazón nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas que nos pueden afectar para todo el resto de nuestra vida. Decisiones equivocadas que te pueden afectar para todo el resto de tu vida. El corazón, mi hermano, dice la palabra de Dios, no percibe, no entiende, es el corazón duro. No ve, no oye y no recuerda las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos se olvidaron ya, hermanos, de dónde nos sacó el Señor? Ya, gracias a Dios, estás viviendo una vida libre. Pero te has olvidado de Dios, de tus dones. ¿Ya no le sirves a Dios con tus dones, hermano? Te has olvidado. Tu corazón se ha endurecido para con Dios. Antes venías, te esforzabas, venías a los días de oración, te involucrabas en los ayunos, te involucrabas en las veladas de oración, te involucrabas, mi hermano, en servir. Eras la persona que movía a la gente, estabas encargado de ciertos ministerios. Y ahora, tu vida, hermanos, el corazón se ha endurecido. Y está opaco ahorita el corazón. Está mal el corazón, hermano. El remedio es que lo confieses, le pidas perdón a Dios y te vuelvas a reconciliar con el Señor. El remedio es la oración, mi hermano. Y es la confesión sincera y honesta delante de Dios. Vamos a ver qué dice ya. Mateo 13. Déjeme leer Mateo 13. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que se ha sembrado en su corazón. Ese es el corazón endurecido, hermanos. ¿Qué empieza el malo? Arrebatarte las bendiciones, mi hermano. Arrebatarte lo que el Señor, ya no te acuerdas ni siquiera cómo pelear la batalla espiritual. Porque ya los versículos de la Biblia se te olvidaron. Ya no los recuerdas. Ya no recuerdas dónde está tu vida, tu salvación, tu fuerza, tu fortaleza, porque ya no vas a la palabra de Dios, mi hermano y mi hermana. Hermanos, tal vez como dijeron los discípulos, ¿sabéis lo que dijiste? Que esa palabra ofendió a los fariseos, pero usted no se debe defender, hermano, porque es la palabra de Dios.
medite bien y reflexionemos correctamente. Y luego dice, viene el malo, Satanás viene y ¿qué? Te arrebata. Punto 2. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Una emoción que le embargó en ese momento, porque tal vez Dios lo bendijo en ese momento y tuvo una bendición, ¿verdad? Y le revelaron algo que había en su vida, en su corazón, y se emocionó, pero no tiene ¿qué? No tiene raíz. Y es de corta duración, dice la palabra de Dios. Pues al venir la aflicción o la persecución, por causa ¿la qué? De la palabra, luego tropieza. O sea, la palabra va a confrontar, dice la Escritura. Y como no quieres obedecer la palabra y someterte a la palabra, tu vida te va a hacer tropezar y te va a hacer caer. Entonces, tampoco va a poder llevar fruto delante de la presencia de Dios. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, oígalo bien. ¿Qué le dijo el Señor? Oír y ¿qué? Y entender. Tienen que oír y entender. Busquen entender la palabra de Dios. Lo que se esconde después de la palabra de Dios. La revelación que hay después de la palabra de Dios. ¿Necesitan qué? Necesitamos los maestros. Necesitamos los evangelistas. Y necesitamos los pastores, hermano. ¿Para qué? Para que nos enseñen, nos hagan entender la bendita palabra de Dios, mi hermano y mi hermana. Este fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen? Ahogan la palabra. ¿Y cómo la hace? Tampoco puede dar fruto. De los 4 terrenos que hay aquí, nomás uno va a poder dar fruto. ¿Y está hablando a quién? A los creyentes, a los cristianos, hermanos, que no hemos podido dar frutos. Y los frutos no creen que nomás es de obras o de ganar almas. No, el fruto puede ser también, mi hermano, de que tengas mejores tu casa, tu familia, tu hogar, tus hijos, tus hijas, mis hermanos. Y para eso tienes que dejarla para que la palabra de Dios penetre, entre, no endurecerla. O sea, no buscar excusas, hermanos. No decirle al hijo, está bien, hijo, tú sigues viviendo como tú quieras. Y hagas las cosas. No, la palabra va a ofender. Y la palabra va a lastimar, hermanos. La palabra va a confrontar nuestra maldad, nuestros pecados, la palabra de Dios. Y si se sienten ofendidos, pues que se sientan ofendidos, ¿verdad? Queremos que sea una buena planta que el Padre siembre, amén. Porque lo que estás viviendo Dios no lo está sembrando. Hermanos, entonces es lo que el Señor trata de decirnos. ¿Por qué? Porque tú solamente tienes vida para tus afanes, tienes tiempo para tus afanes, tienes tiempos para tus riquezas, para tus ambiciones, pero nunca tienes tiempo ¿para qué? Para la palabra y para vivir en la palabra. Y siempre buscas ¿qué? Excusas. Entonces no puedes dar fruto, dice la Escritura. Y eres muy emocionalista. Es una persona que eres muy emocionalista. Te dicen algo y te subes hasta las nubes. Pero cuando viene la persecución y cuando viene que hay que servir a Dios, cuando viene que hay que hacer las cosas a la forma de Dios, ahí no te gusta, ¿va? Te encanta andar subiéndote aquí en el altar, ¿verdad? Pero cuando te piden que barras, que limpie la casa, que suba la silla, ahí no. No, porque soy el escucha a Dios, mi hermano y mi hermana. Así que mis hermanos, esto es lo que nos impide a nosotros como creyentes dar fruto. Así que la palabra de Dios, usted puede calificar en qué estado está su marido, su esposa, y no los excuse, hermanos. Trate de decir, mira, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Proverbios capítulo 4, versículo del versículo número 20, dígale. Y vamos a leer hasta el 27. Y ahí enfóquese, hermano. ¿Qué le decía yo a la hermana? Agarre a esos niños todos los días. Siéntese con ellos y léale la palabra de Dios. Lea una porción de la Biblia.
hijo mío, no te juntes con los malvados, con los perversos, porque estos no duermen, sino hacen el mal. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y luego dice el capítulo 2, si me buscares como buscas el oro, la plata, entonces vas a entender muchas cosas en tu vida. Yo estoy repasando todos los días con los nietos que tengo ahí en la casa, bueno, con dos, ¿no? Que tengo en la casa el libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Capítulo diario. Vamos a leer todos los días, hijos. Ustedes son instruidos ya, pero nos falta mejorar nuestra vida. Y la palabra es como una ¿qué? Espada. ¿Qué hace? Entra, discierne ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y qué hace la palabra? ¡Fum! ¿Qué es? Dijo ahí. Es medicina, ¿para qué? Para el cuerpo, para tus huesos, para tu espíritu. Te va a sanar la palabra de Dios. Todo lo mal que está, te va a liberar y te va a sanar. Pero eso es diario, ¿no? Esto es todos los días, hermano. Media hora. Hágalo media hora, libre, hermana. Todos los días. Le di unas hojas a un muchacho, léanlos por 21 días. 21 días hágalo. Y todo lo que no se quiere ir, se va a ir. Porque la palabra tiene ¿qué? Poder. La palabra tiene poder, hermanos. Y la palabra va a liberar, va a sacar, hermanos, todo lo que hay en nuestro corazón. La maldad, la podredumbre, los vicios. Hermanos, yo he visto, y yo soy un testimonio de cómo Dios libera. Y sana también. Estaba atado a los vicios, mis hermanos. Y mire, cuando entregué mi corazón con toda mi alma, pero tuve que hacer un acto de fe. Hay un hermano también que hizo un acto de fe, un hermano mío, carnal, que estaba muy ligado a deseos carnales en la droga. ¿Y qué hizo? Agarró la droga y le echó. Inmediatamente cuando recibió a Cristo, tienes que hacer un acto de fe, hermano. Si vas a seguir a Cristo, ¡pum! Tomaste del agrado, ya no volteas hacia atrás. Quema tus, ¿qué hizo Josué? Quemó el arado y quemó todo, mis hermanos. Eliseo, perdón. ¿Para qué? Para seguir a Josué, para seguir a Elías. Tienes que hacer un acto de fe, hermanos. Si recibiste a Cristo, haz un acto de fe. No puedes dejar el cigarro. Recibe a Cristo y en cuanto llegues, agárralo y destrúyelo. Los cigarros que tengan, las 3 cajas que tienes allí en Marlboro, agárralas y pum, destrúyelas, mi hermano. El vino ese, el yocojugo que tienes en tu casa, también agárralo y tíralo. Échalo. Yo creo que ese ya ni existe, ¿vale? El yocojugo. Era el que tomábamos nosotros cuando no teníamos con qué seguir tomando, hermanos. Valía 5 pesos el litro. Era puro alcohol eso, hermanos. Pues fíjense hasta dónde llegamos, hermanos. ¿Verdad? Pero gracias al Señor que nos liberó. ¿Verdad? Fíjense lo que dice ahí, Romanos 5, del 2 al 5. Léamelo por favor, Samuel. Romanos 2, 5, del 2 al 5. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia por la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué, hermanos? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, mi hermanos. Por eso usted, ¿qué debe hacer? Gloriarse, hermanos. No se decaiga, no se esté ahí, hermanos, deprimido, llorando, mi hermano. Lo contrario, gloríese, dele gloria al Padre. Y la paciencia, fíjese, produce paciencia, dice, y la prueba, y luego produce prueba, y la prueba produce esperanza. Y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios que ha sido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue. Entonces, el Espíritu Santo está operando, hermanos, para tener una vida cabal, total y completa en cada uno de nosotros. Y por eso nos habla, nos dice, ¿verdad? Cuando nos halléis en diversas pruebas, tener ¿por qué? Por sumo gozo, dice la Escritura. Y sabiendo que la prueba, ya te comienza a decir lo que produce, ¿verdad?
hasta que tengas tú la obra completa, mi hermano y mi hermana. Entonces, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos, es el que nos va a guiar y nos va a bendecir cada día. Pídale la fuerza y la fortaleza al Espíritu de Dios cada día, hermanos. Y en el nombre de Jesús, diga juntamente conmigo, dígalo, Señor, este día declaro que en tu nombre soy más que victorioso y más que vencedor. Por lo tanto, Señor, este día doy gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en esta tribulación me voy a gozar, Señor. Por ningún motivo estaré caído o deprimido, porque el amor de Dios ya fue derramado en mi corazón. Por lo tanto, doy gloria y alabanza a Dios. Y yo le digo a Satanás que no caeré en la tentación que en este día me ponga. Seré más que victorioso y más que vencedor, porque la fuerza y la autoridad la recibo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, trate en sus propias palabras declarar una bendición para su vida. Y de acuerdo a lo que usted está pasando, mi hermano, dígale cualquier parte de su cuerpo. Reactívate, levántate, porque este cuerpo es para el Señor, que le sirva a Cristo. Y hermanos, yo simplemente en la mañana le decía a mis pies, no, tienes que ser fuerte, le decía. Y le pegaba 2 cachetadas a la pierna. No te caigas, aliviánate, levántate, le decía. ¿Verdad? Y date fuerza. Hermanos, le decía yo a mi esposa, antes no podía estar 15, 20 minutos, porque ya me agarraba como una parálisis aquí, le digo. ¿Verdad? Y un calambre aquí me agarraba. Y le digo, y empecé a hablarle también a la pierna, le digo, y a la asiática, le digo, porque no estoy tan viejo, dije, para traer la asiática, le dije, ni la mano Lupita que tiene 80 años, y anda así como yo, que estoy plebe todavía, dijo la mano Ramón, ¿verdad? Así que, aliviánate, le digo, adelante, vámonos, vamos a caminar, vamos a servir a Dios, le digo. Hermanos, hágalo en fe, mi hermano. Declárenlo en fe. Que usted es más que victorioso, más que vencedor, mi hermano. ¿En qué? ¿En el nombre de quién? Pues en el nombre de Jesús, hermano. Hágalo, hermanos. Y va a ver cómo el Señor la va a bendecir, mi hermano. Nos ponemos de pie, hermano, y oramos. Amén.